Continúa en el uso de la palabra el diputado Martín Melassi. Gracias, señor presidente. La verdad que yo le preguntaba a un diputado, porque creo que en esta sección no solamente estamos tratando el capítulo 4, sino que también estamos tratando el capítulo 5. Y la verdad que es algo llamativo que sobre este capítulo de las micro y pequeñas empresas, salvo el diputado Peña, que hizo alguna alusión, se haya hablado tan poco. Sobre este capítulo, especialmente, la verdad que uno felicita que comprendamos de una buena vez que debemos de fomentar y muchísimo más a las micro y pequeñas empresas, que son algo así como unas 160.000, que emplean algo así como 800.000 trabajadores, y que la verdad que hemos concentrado esta discusión en la ley de inclusión financiera, que el espíritu, a mi entender, de esta ley es permitirnos, de alguna forma, poder elegir entre el uso de los instrumentos financieros o el uso del efectivo. Como bien lo decía el diputado Luz, creo que ese es el espíritu. Ahora, por supuesto que algo de lo que dicen tienen razón, como el monto máximo de 1 millón, yo diría 1 millón de UI. Algunos dicen $100.000. Creo que un legislador debe referirse a lo que dice el artículo, salvo que lo diga en algún lado y yo no lo he visto. Pero es 1 millón de unidades indexadas. Hay algunos temas que tampoco termino de comprender cuando hablan, por ejemplo, de las negociaciones entre el trabajador y el empresario, o entre el trabajador y quien genera el empleo, que puede haber una diferencia a la hora de entendimiento. Y sí, claro que lo puede haber, pero también hay recursos, hay lugares a donde ir por estos temas. Cuando hablan sobre la informalidad, que esto va a generar mayor informalidad, sinceramente no lo comparto. Y acá hay muchísimos legisladores que son del interior del país. Y tienen que tener memoria que en muchísimas localidades del interior del país, localidades turísticas, no hay ni siquiera una red de cobranza, no hay un cajero y no hay un banco. Yo he encontrado situaciones de muchísimos trabajadores que piden a grito que se le pague con efectivo. Y eso también hay que decirlo, porque no tiene nada de malo. Lo que funciona mal en este país, y ha funcionado siempre mal, es el sistema de contralor. Cuando alguien decía y hablaba de algunos profesionales, como en el caso de los escribanos, la verdad que uno no quisiera estar en la piel de ellos, porque prácticamente son una especie de detective a la hora que cuando le traen el dinero, tienen que conocer la ruta del dinero. Y yo me pregunto si realmente quien estudia esa profesión estudia para ser una especie de investigador de cuál es la ruta de ese dinero. Entonces, la verdad que cuando uno escucha y hablar de la inclusión financiera, se escuchó muchísimo también hablar de los trabajadores dependientes, pero nadie defiende a las micro y pequeñas empresas. Al menos en este recinto yo creo que estamos hablando también del capítulo 5, en el cual felicito que la idea es justamente aquellos que están en la informalidad, que en este país son muchísimos. No me atrevo a decir números, algunos números salieron con esto de la pandemia, pero no me atrevo a decir un número. Pero son muchísimos. Y hay un desconocimiento de parte de las micro y pequeñas empresas, lo que significa estar dentro del régimen de la formalidad y los beneficios que ellos tienen. Nosotros debemos de trabajar en la educación de esas micro y pequeñas empresas, porque muchos de ellos desconocen los beneficios que tienen estar dentro del régimen de la formalidad. Yo soy del interior del país y les puedo asegurar que al menos en el departamento donde uno vive, a nivel de kioscos y almacenes, el grado de informalidad que existe es altísima. Y si uno les pregunta cuáles son los motivos son las altas cargas tributarias que ellos tienen.
los servicios que prestamos, que presta el Estado a los que pagan esos impuestos, no están acorde a lo que estamos pagando. Entonces, hay otros temas importantísimos que tratar. Tenemos que alentar a nuestros jóvenes a que ser empresario no es mala palabra. Porque ser empresario en este país es tan simple como combinar capital y trabajo para tener rentabilidad. Eso quiere decir que un monotributista, un almacenero, cualquier pequeño comerciante que ustedes conozcan, ya sea sector comercio, sector servicio o sector industrial, son empresarios, son comerciantes. Pero generalmente, no sé por qué se da que cuando se habla del sector empresarial, siempre se piensa en un cierto sector y me parece que hay algunos errores de concepto. Las micro y pequeñas empresas hay que alentarlas a que estén dentro del régimen de la formalidad, pero tenemos que ser conscientes que la mayor carga que ellos tienen son los costos tributarios, son las cargas fijas que ellos tienen. Y debemos alentarlos a que puedan seguir trabajando, seguir adelante, y que uno se sienta realmente tranquilo, que está bajo el régimen de la formalidad total. Pero no, hacemos la vista gorda nosotros los legisladores y quienes deben de representar también en el Estado para hacer una educación tributaria acorde a cada uno de los modelos o tipos de emprendimiento que tienen en el interior y en la capital del país. Nosotros los que somos del interior sentimos que hay un grado de centralismo en la capital del país que solo los que son del interior lo pueden vivir. Y eso es un costo importantísimo para las micro y pequeñas empresas. Tal vez los que viven en Montevideo no lo perciben, pero los que viven en el interior del país sí lo perciben. Y cuando ustedes hablan del pago con tarjetas, realmente el pago de tarjetas es un negocio muy grande para unos pocos. Y eso también hay que decirlo. Porque lo que hay que entender es que cuando un micro o una pequeña empresa que vende algo por 100 pesos, ¿sí?, y tiene una rentabilidad de 10 pesos, y alguien viene y pasa una tarjeta de crédito o de débito, que los aranceles son distintos, si pasa una tarjeta de crédito que hoy por hoy ronda en el entorno del 4% el arancel, y mi utilidad es 10, y en 100 pesos el 4% son 4 pesos, quiere decir que nos llevan el 40% de nuestra utilidad. Algo que no he escuchado decir a nadie en este recinto. Y las tarjetas de débitos, como bien decía el diputado, de una forma u otra, se traslada en el precio, por eso le digo que es diferente el interior del país, se traslada en el precio y lo termina pagando muchísimas veces el que menos puede. Es una realidad, es una triste realidad. Por lo tanto, yo quiero simplemente decirles que indistintamente las visiones que tengamos todos, yo creo que todos los legisladores tenemos la responsabilidad de ver cuál es el buen puerto. Creo que podemos tener diferencias, pero todos queremos llegar a buen puerto, con matices, y es bueno que así sea porque esto es la democracia, y felicitarlos a todos indistintamente que tengamos diferencia, porque creo que nadie es dueño de la verdad en este recinto. También debo de decir que esto, si levantar la voz o no levantar la voz, si esto es significado de que mi palabra vale más o vale menos, porque la verdad que soy nuevo como legislador y lo he notado muchísimo en este recinto. Por último, y ya finalizando, bueno, le cedo la interrupción, si es posible, al Por una diputado. interrupción.